Tipi Tapa hacia vidas sostenibles. Esta campaña se basa en 4 ejes, proponiendo al fin y al cabo la justicia y el respeto por la vida y el planeta en el centro. Comenzamos el año con el concurso audiovisual Voltea la Navidad, orientando a denunciar los excesos consumistas de estas fechas. Representaciones teatrales de Luri Cara Cabaret realizadas junto con los grupos de teatro Panchart y Biocherre. En el curso Estamos a tiempo, cómo caminar hacia las vidas sostenibles, tratamos el injusto reparto del trabajo de cuidados en una familia cualquiera. La Red de Decrecimiento y Buen Vivir viajó a Guatemala, propiciando diversos espacios de intercambio de experiencias y saberes para profundizar en las iniciativas y buenas prácticas que, tanto aquí en Euskal Herria como en América Latina, están trabajando por el derecho y en favor de unas vidas sostenibles. En Navidad nos plantamos ante el consumo, abogando por una Navidad diferente, menos consumista. Senchus Consumitu, consume con sentido. En Áraba, el trabajo se ha centrado en fortalecer la economía social y solidaria a través de 3 ejes: compra pública responsable, soberanía alimentaria y cuidados. En el primero, encuentro de trabajadoras del hogar y de cuidados, construyendo enredos entre mujeres, 80 mujeres trabajadoras del hogar y de cuidados se encontraron para reconocer su valor social y reivindicar los derechos laborales que constantemente son vulnerados. Saretus, Red de Consumo Responsable de Donostia. El tema del tiempo y nuestros hábitos de vida ha predominado este 2019. Por eso se ha seguido mejorando y actualizando el mapa Saretus, para identificar lugares para un comercio en la ciudad, y se ha participado y colaborado en diversas ferias y encuentros. Xochitl Acal, Nicaragua. Este año, la Escuela de Desarrollo Local ha mantenido su plan formativo integral y se han aumentado las capacidades económicas de las mujeres mediante el acceso y control a recursos e infraestructuras y a iniciativas productivas de soberanía alimentaria, eficientes y sostenibles. ACPA, Cuba. Continuamos trabajando contribuyendo a la transformación del modelo agropecuario hacia la soberanía alimentaria, incorporando medidas específicas que garanticen una mayor participación de las mujeres en los espacios de decisión. Nazco del impulso del pulmón de aquel que grita, de la pasión que brota, de la rabia que te agita, del coraje que palpita, de la fuerza que en ti habita. Mi nombre es libertad, pero también me llaman vida. Memoria Eraikis. La propuesta artística ha seguido moviéndose con el objetivo de activar a la población frente a las violencias machistas. Dentro de la carpa podíamos revivir la voz y experiencias de algunas mujeres que han enfrentado violencias. Constructoras de paz. Los conceptos de memoria, justicia, verdad y reparación, y los significados que estos tienen para las mujeres, han sido los procesos más abordados con la colaboración de Rosely Finscue, del Consejo Regional Indígena del Cauca, y de Angélica Naranjo, de Corporación para la Vida Mujeres que Crean. Viajando por lo invisible. Terminamos 2018 con la presentación pública de los aprendizajes de 3 años de construcción colectiva y hemos continuado socializando todas estas propuestas a diferentes espacios. Protección integral feminista. Se ha abordado la importancia del cuidado como parte de la estrategia política como defensoras de derechos humanos de las mujeres y del territorio, y se han intercambiado herramientas para incorporar el propio cuidado y el cuidado colectivo desde nuestros cuerpos. Diálogos consonantes. El 26 y 27 de marzo, Mugari Gabe participó en los diálogos consonantes organizados en Ciudad de México. Allí nos encontramos organizaciones feministas y organizaciones de cooperación internacional para hablar sobre feminismo en los tiempos de ira. Corporación para la Vida Mujeres que Crean, Colombia.
Se continúa con acciones de sensibilización, campaña comunicativa, investigación e incidencia política sobre derechos humanos de las mujeres. Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, El Salvador. Este año han trabajado en estrategias para la incidencia política a nivel municipal y el fortalecimiento del trabajo de las organizaciones de mujeres. Mujeres por la dignidad y la vida, Las Dignas, El Salvador. El trabajo ha continuado especialmente en la prevención de embarazos en adolescentes fruto de la violencia sexual, la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y el fortalecimiento de las capacidades de organización, participación política, incidencia y controlaría social. Alianza Política Sector de Mujeres, Guatemala. Se han centrado en hacer una propuesta política emancipadora frente a la postura hegemónica desde el buen vivir para las personas como parte de la naturaleza, priorizando el cuidado de la vida. Así se ha conformado la Mesa Nacional de Procuidados. Asayacal, Nicaragua. Se ha trabajado con acciones de incidencia en medios de comunicación, tanto de forma individual como colectiva con otras organizaciones de mujeres y feministas. Soy lo que dejaron. Delegación Vasca de Observación de Derechos Humanos en Colombia. Mugarik Gabe participó en la Delegación Vasca de Observación del Programa de Protección Temporal de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Colombia. El objetivo de esta misión era conocer de primera mano la situación actual de las personas procedentes de este país que han sido acogidas en Euskadi dentro del programa. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido. Campaña Los derechos humanos no tienen fronteras. Es una campaña organizada con distintas entidades en Gasteiz en oposición a los gobiernos que siguen levantando muros entre las personas. En 2019 se ha seguido denunciando la vulneración de derechos de pueblos indígenas a través de charlas y conferencias sobre el caso Guatemala en relación a empresas transnacionales y Idesca. Y por otro lado, el rol de los medios de comunicación en el marco de nuestras sociedades, estatal y latinoamericana. Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, Colombia. El programa Mujer de CRIC ha continuado la implementación de las escuelas locales de derechos de las mujeres indígenas. Las escuelas están contribuyendo a la formación política y empoderamiento de las mujeres, a identificar, sensibilizar y visibilizar las violencias que éstas sufren. Organización Indígena de Antioquia, OIA, Colombia. Los pueblos de Antioquia han realizado un ejercicio de reflexión en torno a la verdad, memoria y justicia en el marco del conflicto armado. Ucusbe, Guatemala. Sigue trabajando por la apertura de espacios a mujeres jóvenes y adultas para que sean sujetas políticas en la vida comunitaria, para impulsar procesos de formación y con ellos el conocimiento, organización y socialización comunitaria de los derechos humanos y de los medios de vida necesarios en el pueblo maya de Guatemala. CEFREC, Bolivia. Continúa impulsando el desarrollo comunicacional indígena de las 5 sedes del Sistema Plurinacional de Comunicación Coordinadas e Interconectadas. La Escuela de Formación Política y Comunicacional de Cochabamba impartió una nueva edición del Diplomado en Producción Multimedia Televisiva y Derechos para Vivir Bien. ASEXA, Guatemala. ASEXA está en proceso de consolidación de su componente de comunicación, mediante el cual se contribuirá a visibilizar las problemáticas territoriales que enfrentan las comunidades indígenas y, de igual forma, documentar el trabajo de defensa de derechos desde lo comunitario. Y seguimos tejiendo, construyendo y denunciando junto con otras organizaciones, movimientos y redes. Altzatu naiz egun berri batean, eguzkiaren izpiek jotzen haute bidean.
Azterketa baten urduripean, memoria zikazitakoa gure barnean. Zuek emanda, zuek esanda, barkatu baina ez da zuen txanda. Egin estanda, sistemari talka, entzun ezazue gure musika banda. Klase dolan orduak bukatu eta etxere bueltan gaude denok nazkatuta. Diruaren esklabu ikastearen eredu, kompetentzia da bizitza honen gailu. Egunero berdin, errutinarekin zarrekin, egin behar da desegin, ez izateko berdin. Izan zorgin, ordenak ekidin, sentimenduak banatu berdin duzeadin. Zenbat aliz, esan behar dugu ezkarela zenbakiak. Diru aliz, da kapitalismoaren miseria. Zenbat aliz, esan behar dugu ezkarela zenbakiak. Diru aliz, da kapitalismoaren miseria. Askatasun oihu bat da. Tantaka TV durante el 2019 ha seguido con su programación y cursos de formación para una comunicación social y feminista.